Almas huérfanas. Mes de noviembre, polvoriento y melancólico, mes de ánimas en que las campanas prolongan su largo lloro entre los fríos crepúsculos, llamando a la novena y dejan una vaga sensación de muerte. En el alma deslíe su tristeza el recuerdo de los difuntos familiares, la llovizna, el quejumbroso escurrir del agua en los canalones, los clamorosos rezos al anochecer. En las capillas de ánimas, ante el negro cuadro iluminado por velas amarillas, chisporroteantes, en el que arden los precitos, con las manos ya cruzadas sobre el pecho o ya levantadas, pidiendo misericordia a una virgen trajeada de rojo, de blanco y de azul, que encima de unas nubes de nácar sonríe con apacible bondad y tiende la blancura de su mano gordezuela hacia los que están en la quemazón del purgatorio, vestidos de llamas. En la iglesia de San Pablo, ante el altar destinado a las benditas almas del purgatorio, estaba arrodillada y quieta una multitud humilde, miserable toda ella de esa polvorosa barriada. El cura don Fructuoso Robles, varón tranquilo y plácido, había acabado de rezar la novena, y ya guiaba el rosario, y a su voz trémula de viejo, le contestaban los fieles con un vasto rumor, con un claro acento gimiente y doloroso, porque cada quien ponía en el Padre Nuestro o en el Ave María su angustia particular, la desolación y tristeza de sus pobres vidas, y a ese plañidero murmullo se unía el clamor de la lluvia que caía monótona afuera en la noche. La iglesia estaba llena de sombras y entre ellas los retablos acendraban su aroma piadoso. Solo aquí y allá salían las luces vacilantes de las lamparillas veladoras o la llama larga, ondulante, de las velas de ofrenda que se consumían ante algunas santas imágenes. Todas las mujeres estaban de negro, el perenne luto de los pobres, sus rostros, untados de la luz amarilla que venía del retablo de ánimas, era lo único iluminado, pues los cuerpos, entre sus ropas oscuras, se esfumaban en la tiniebla, se unían a ella, y así era como parecía que era un conjunto de cabezas suspendidas en el aire, absortas, aisladas y quietas, que se aglomeraban en torno del sombrío altar, con ojos de tristeza y bocas temblorosas, compungidas, que rezaban con palabras apretadas de angustia y húmedas de llanto. Llorar, rezar, entre las lágrimas y las oraciones está el consuelo de estas vidas sin ventura. El agua seguía cayendo fuera en la oscuridad de la noche, como un vasto lloro que se entremezclaba al rezo, completando su pesadumbre. De pronto se llenó el oscuro ámbito de la iglesia con un ruido hueco, vasto, que los ecos agrandaban más y que cubrió un alarmado vocerío. Se vio un bulto negro y alto que entró por la puerta. Hubo gritos de azoro, largos gritos trémulos. El miedo se metió en los corazones y desde ellos difundía su temor por todos los cuerpos. Aquella muchedumbre de seres desvalidos se puso en pie, replegándose unos contra otros, con las manos apretadas bajo las barbas o sobre el seno. Era una mula prieta la que penetró trotando en la iglesia, en la que se rezaba por los muertos. Las fuertes pezuñas cerradas alzaban sobre las baldosas aquel estruendo que se amplificaba, sonoro, bajo las bóvedas. En el aparejo traía amarrada una gran caja de madera. Las velas votivas y las lamparillas veladoras le arrojaban su luz, que pasaba sobre ella leve y fugitiva. Quería como acariciarla, pero la acémila pasaba rápida, hundiéndose de nuevo en la oscuridad de la nave, hasta que encontraba una lucecilla que resbalaba su escaso fulgor por su cuerpo negro. Al fin subió las gradas del presbítero, y frente al altar mayor se echó, se dejó caer rendida, de golpe, sonando todos los hierros de sus atalajes. Con velas en las manos se le acercaron tímidas todas las personas, creyendo que era una mala bestia del demonio, pero la mula las veía con la tersa dulzura de sus ojos. Don Fructuoso, el cura, mandó que la descargaran. La caja pesaba bastante, olía muy bien, delicadamente. Era un perfume de suavidad grata el que brotaba de su madera blanca y nueva,
Debía estar esa caja llena de cosas preciosas que trasminaban su olor. No tenía rótulo encima que dijese a quién estaba destinada. La curiosidad daba diferentes razones para que se abriese la caja, y como todos tenían la misma idea, la abrieron pronto, y al quedar descubierta, los llenó la sorpresa. Se les olvidaron los movimientos y quedaron como estatuas. Un crucifijo de grandor natural estaba dentro, agonizante, tendido sobre una negra cruz taraseada, con finura de carey. Era una imagen serena, nada de exaltadas ni de tormentosas contorsiones en su agonía. Mansa era su muerte, y con apacible resignación inclinada, sobre un hombro la cabeza ensangrentada y bella. No era el suyo un dolor moral concreto ni tampoco físico acusado por los retorcimientos de los miembros, sino que tenía solamente una apacible sugestión de dolor, de angustia, de tristeza que sobrecogía. Estaba pasionalmente sentida esa imagen y llena de delicadezas en su expresión. De su boca entreabierta no se veía que saliesen ayes angustiosos o tremendos imperativos, sino que le brotaba como una leve y delicada frase de bondad. Tenía el comienzo de una sonrisa. «Las ánimas benditas del purgatorio nos lo enviaron», gimió una anciana. «¡Santo Cristo de las ánimas!», dijo entre un suspiro otra vejezuela encorvada. «Así se ha de llamar esta imagen, el Santo Cristo de las ánimas», sentenció el apacible y cordial don Fructuoso. En el acto la pusieron en el altar mayor y se la entonaron como bienvenida unas alabanzas. Las bocas que antes gemían la doliente monotonía de las oraciones que encontraban un rincón en cada espíritu en el que se recogía su tristeza, pensando en sus desventuras y en sus muertos, se pusieron a cantar con exaltación de gozo. Tenían en el alma una alegría nueva, estremecida como una gran flor abierta. Llevaron la mula a la caballeriza de la casa cural. Ahí iba a vivir holgona y con buena comida como un señor canónigo, dormitando siempre en la amplitud de la fresca cuadra, y desde el día siguiente todos los del barrio le llevaban cestos y barcinas de paja dorada, crujiente para que la comiera o descansara sobre ella como en lecho blando. Le llevaban haces de trigo o de cebada, o jugosas cañas de maíz, que aún engreían sus jilotes rubios. Aquella santa imagen fue el consuelo de los desvalidos del barrio del Cacahuatal, de San Pablo. A diario le ponían en el altar sus ofrendas de flores, de copal, de cera, además de los rezos que le alzaban desde el fondo del alma. Oraciones ingenuas, suaves de ternura, quitando el dinero a sus necesidades más premiosas. Juntaron lo suficiente para poner a la cruz cantoneras de plata cincelada, y para la cabeza del Cristo, las tres potencias que fueron como unas esbeltas llamas, y cuando se le perforó la testa para ponérselas, salió una fragancia tan exquisita como si se acabara de verter toda una redoma de esencia fina. Una gran señora de la ciudad, condesa o marquesa, le envió por un señalado milagro que le hizo en la salud de un hijo una alta y resplandeciente corona de oro en la que combinaban sus luces muchas piedras preciosas. Al otro día amaneció a los pies del Cristo la bella corona de oro, se la colocaron de nuevo y volvió a aparecer junto a la peana policromada en que sostenía la cruz. Y así por muchas veces seguidas sucedió esto. Consultando el caso a unos teólogos, dictaminaron que eran señales inequívocas de que el Cristo de las ánimas rechazaba la riqueza suntuosa de aquella corona, y que tan solo quería en su cabeza la humildad de sus potencias de plata. En el clavo de los pies le colgaron la corona espléndida, y las piedras encendían sus luces pequeñas, en un afán constante de iluminar las ensangrentadas plantas. Afirmaron los doctos que el Santo Cristo de las ánimas estaba hecho en la provincia de Guatemala, pero se preguntaban, ¿qué incógnito imaginero labraría en la insigne ciudad esa imagen tan devota, suave cardanura, lustrosa de vida? ¿Vendría del distante Santiago de Guatemala en alguna conducta entre variadas mercaderías?
¿O solamente en ese atajo conducirían las mulas imágenes encargadas por iglesias y conventos de Nueva España? Imágenes con esmaltes coloridos, estofados preciosos, que a la vez que eran para darles vistosa elegancia con su flora quimérica, servían para hacerlas incorruptibles y aún incombustibles. Las manos de qué piadoso imaginero animaron, hicieron hermosura este trozo de cedro fragante. ¿Saldría el Santo Cristo de las ánimas de la Gubía, del Escolpo y del Punzón, del mentado maestro Quirío Cataño, o del escoplo mágico de Alonso de Paz, o acaso del de Zúñiga, el santero famoso? O tal vez era la obra del antigüeño Julián Perales, o bien de Cirilo Vega, o de Vicente España, discípulo del egregio José Bolaños, o sin duda este, ¿por qué no? Fue el que le dio una alma, ¿acaso la suya? Se llegaba al más dulce de los deliquios, pensando cómo se apartó la mula de la conducta en que venía, tras el tintineo incesante de la campanilla que colgaba del collar de la guía o caponera que trazaba círculos de música en el silencio del campo. Vendría vadeando anchos ríos, nadaría ágil en lo que traían gran caudal en sus corrientes, sin que siquiera se le mojase su carga preciosa, ni aun con los aguaceros tenaces de tierra caliente. Vendría trotando, vivaz, alegre, por desviadas veredas de montaña, por entre bosques intrincados, bajo el fuego de soles tremendos, o bajo la claridad azul de la luna, dialogando sus ojos con las estrellas. Cruzaría por paisajes idílicos, tranquilos, por regiones broncas, abruptas, agrias de peñas y temerosas de abismos. Pero no obstante, el Cristo que pasaba ante ellas su inefable agonía, les iría transmitiendo el dulce contagio de su serenidad, y caminando así días y más días y noches interminables. Llegó la mula entre la lluvia, extenuada de cansancio, a la iglesia de San Pablo, guiada por los ángeles que ella solo miraba. Estas evocaciones sumergían a las almas en un ensueño fresco y remoto, y sentían añoranzas por algo vago y suspiraban nostálgicas por cosas desconocidas que echaban de menos. Paz, misterio, melancolía entraban en las almas sencillas y creyentes. Pero un día el Santo Cristo de las Ánimas no amaneció en la iglesia de San Pablo. No estaba ya en su florido altar barroco. Solo la corona de oro se veía refulgiendo sobre la peana en que estuvo asentada la lustrosa cruz de ébano. A la mula tampoco se la encontró en la cuadra. Había desaparecido. La iglesia se llenó de llantos. Toda la gente levantaba la voz con grandes clamores. Aquellos seres humildes se sentían desvalidos, huérfanos. Fuera en la mañana helada estaba la perenne monotonía de la lluvia, bajando como un lloro del cielo gris, y las campanas atravesaban por el interminable aguacero su queja lenta grave. Don Fructuoso, el sacerdote viejecito de serena gravedad y dulzura, estaba tirado en la sacristía, con los brazos abiertos, entre un charco negro de sangre. Tenía un puñal clavado en el pecho. El Rosario de las Ánimas. El padre don Gabriel Denia era un sacerdote viejecito, blanco, afable y venturoso. A su lado siempre caminaban la caridad y el perdón. Su palabra traspasaba de bondad, iba derecha a los corazones y levantaba en ellos suavemente el bien. Había en su ánimo un apacible contento y jamás se le enturbió el humor que siempre lo tuvo plácido. Su perenne sonrisa acogedora estaba en consonancia con el mirar infantil de sus ojos azules, que eran ternura y caricia. En lo que él ponía su voluntad, ennoblecíalo, le rodeaba de una amabilidad secreta.
tornándolo sereno, dócil y puro. De su pecho se alzaba, límpido como el surtidor en una fuente, un constante cántico de lores al Señor. Y en su vida de sacerdote viejecito y pobre no había más que humildad, misericordia, gozo sereno y lágrimas de ventura. El padre don Gabriel Denia era dichoso enseñando los evangelios. Lo hacía en pláticas sencillas, embebidas de fe, y en ellas sus palabras tenían una secreta eficacia. La gente que lo veía, que predicaba con el ejemplo de su vida, que lo veía arder en caridad y que a todos daba consuelo y ayuda eficaz, prestando cuidados inquietos, que corría tras el dolor y sentía como suyas propias las angustias ajenas. Lo tenía en alto respeto, profesándole una veneración de antepasado bueno, y creían verlo circundando de una tranquila lumbre de plata, al igual que la que rodea a los santos en las leyendas piadosas. Donde estaba este padre se aquietaban los dolores, decrecían las penas, las deslizaba suaves por el plano inclinado que les formaba con sus consuelos, e iban a hundirse en una plácida serenidad, entre sonrisas de resignación. Cosas extrañas se contaban del padre Denia, que ponía un estremecimiento de pavor y hacía que los ojos se abrieran con azoro, encrustado, inquietos, las tinieblas, creyendo que entre ellas se alzaba el blancor largo e incorpóreo de un fantasma. Se decía que todas las noches en la iglesia de Santa Catarina Mártir rezaba rosario con las ánimas del purgatorio. Muchos lo habían visto salir a las altas horas de su casa. Lo seguían con sigilo y lo miraban entrar en la iglesia. Arrimaban los ojos a las hendiduras y solo a una amplia oscuridad divisaban, y entre ella una inmovilidad silenciosa. ¿Qué iba a hacer ahí el padre Denia y a la medianoche? Era lo que todos se preguntaban, intrigados con asombro, en todas las tertulias de la ciudad. En una de las que había en una alacena del portal de mercaderes, el licenciado don Martín Cimbrón y don Félix Salcedo de Villabalba, regidor perpetuo de la noblísima ciudad, se propusieron, desechando temores, ir a Santa Catarina a descubrir lo que hacía ahí todas las noches el padre Denia. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba, ya cuando quedaba lo último de la tarde, se fueron a ocultar en un confesionario de Santa Catarina. Poco a poco la sombra invadió la nave y rebasaba espesa por las ventanas. El silencio de la iglesia se intensificó con el silencio de la calle. De tiempo en tiempo entraban en él unas campanadas lejanas, trémulas y claras. La tremeluciente lamparilla del sagrario sacaba de la sombra y luego hundía en ella los rostros lívidos y dolorosos de las imágenes, sus manos que imploraban, que bendecían o que mostraban con dulce orgullo los instrumentos con el que le dieron martirio. Se desdoblaba el vuelo sinuoso de los murciélagos, flotaban ecos sutiles de suspiros, una lechuza chillaba presagios en el cimborrio, y por una de sus ventanas se veía saltar inocente, blanca y azul, una estrella. Pasaron horas y horas, por fin cundieron por toda la ciudad graves, lentas, las 12, las temerosas 12 de la noche. Rechinó una puerta, la de la sacristía, y salió una sombra que fue avanzando lentamente hacia el altar mayor, con pasos leves, silenciosos. La lamparilla veladora descubrió que era el padre Denia, poniéndole en la cara su luz amarilla. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villabalba sacaban las cabezas de sus escondrijos, embelesados de curiosidad. El padre Denia estaba arrodillado. Se puso en pie y entre sus manos saltó la luz de una pajuela y fue a encender con ella 4 velas en el altar. Se vio en él una virgen vestida de negro, que llorando sin consuelo y apretándose con angustia las manos sobre el pecho, miraba largamente a un Cristo que chorreaba sangre, todo encogido y descoyuntado en una cruz. Las luces tendían su espectro por los muros y con su oscilar comunicaban a la roja imagen un temblor doloroso. Las manos desgarradas y negras de sangre coagulada parecía que arañaban desesperadamente algo invisible. Los ojos le brillaban con frío espanto por entre los largos mechones de pelo apegotado de sangre y de sudor, que le caían sobre el rostro llegándole lacios,
hasta el pecho cárdeno de llagas, y veían obstinados aquella estrellita que saltaba inocente, blanca y azul en la noche. El padre Denia estaba de nuevo arrodillado al pie del altar. Se persignó, dijo el ofrecimiento de rosario y principió el primer Padre Nuestro. Los ecos rebrotaban y se perseguían por todos los ámbitos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y de repente, confusas, tumultuosas, salieron infinidad de voces continuando el rezo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y los ecos se levantaban de todas partes. Corrían graves y amplificaban el murmullo gimiente de las preces, prolongándolas bajo las bóvedas entre la sombra. Un constante estremecimiento le corría por el cuerpo al licenciado Cimbrón, y al regidor Salcedo de Villalba enfriaba un sudor frío. Se despertó el retablo dando un largo crujido. Una puertecilla oculta gemía, llevada y traída por el viento. El padre Denia decía con voz aguda y triste: Dios te salve María, llena eres de gracia. Y luego aquellas voces numerosas, apretadas, que brotaban de la nave, que salían de las capillas, de las rinconadas, de las húmedas revueltas, respondían llorosas suplicantes, llenas de honda angustia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y los ecos se quejaban al par de ellas, implorando con la misma aflicción. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Ese numeroso gentío que rezaba el rosario. Las velas solo descubrían sombra y entre ella, vasta soledad. No se veía más que el padre Denia inclinado y de rodillas ante el altar. No había más que los dos caballeros ocultos en un confesionario. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba sintieron que al lado suyo seguía el rezo del padre Denia, que una gran confusión de voces junto a su escondrijo le contestaba entre sollozos las Aves Marías. Sacaron con temor las manos para tocar a las personas que rezaban cerca de ellos con tan angustioso fervor, y solo palparon el vacío. La sombra y los ecos seguían saltando en tropel, atropellándose entre numerosas resonancias, desatados como una ágil jauría. El licenciado Cimbrón y el regidor Salcedo de Villalba estaban traspasados de espanto. Los hacía el temblor por todas partes y les daba vueltas el corazón. Una angustia de pesadilla les apretaba las gargantas. La voz hacía esfuerzos por saltar y el terror no la dejaba. Daban un grito desesperado, pero el grito no les salía de la boca. En esto vio el regidor Salcedo de Villalba que todas las imágenes empezaron a bajar de los altares, que iban lentas, rígidas, solemnes, por la nave, arrastrando su manto secular de silencio, y que se ponían después espectrales detrás del padre Denia, y entonces, sobre la clamorosa confusión de las voces que rezaban, se tendió anhelante el grito que al fin logró escaparse de la boca del regidor y se fue a clavar en toda la oscuridad de la iglesia, en la que se quedó vibrando, trémulo, como saeta en el blanco. El padre Denia, que ya conocía todas las voces de lamento de las ánimas, se sobresaltó al oír aquel largo grito desesperado. Fue derecho a donde lo oyó brotar, y a la luz de la vela que llevaba, vio tendido en el suelo, falto de aliento y casi al último boquear, al licenciado don Martín Cimbrón. Y en el confesionario, todo encogido, demudado, con los ojos pávidos, y en un vivo temblor, a don Félix Salcedo de Villalba.
Les hablaba con afable dulzura el padre Denia, y no respondía a ninguno de los dos caballeros. Pasaba por ellos sus manos marfilinas, y no se movían. Estaban amortecidos y fuera de sí. Salió apresurado a la calle y al poco tiempo encontró a una ronda, y los alguaciles le ayudaron a llevar a sus casas al licenciado Cimbrón y al regidor Salcedo de Villabalba. Al día siguiente, toda la Ciudad de México supo conmovida de asombro lo que habían oído estos señores en la iglesia de Santa Catarina Mártir. El regidor Salcedo de Villabalba muchos días estuvo anegado de espanto, con el alma helada, combatido de innumerables perplejidades. Le venían frecuentes desmayos y quedaba después, por mucho tiempo, sin espíritu, enajenado y robado de sí, y por fin llegó al trance postrero. Se le acabó la vida, pues desde que cayó sin sentido en la iglesia de Santa Catarina Mártir, la muerte lo fue corriendo, siguiéndolo como casa segura que tendría que recoger. Tampoco el licenciado Cimbrón se escapó a la enfermedad. Luchó con ella largo tiempo y estuvo muy a lo último, pero quedó al fin con la vida, y aún más lento, trashojado, arrastrando los pasos, fue una mañana a pedir un hábito al convento de San Francisco. Como lima sorda roían en sus días las angustias. Él quiso retirarse a la paz del claustro y consagrar a Dios lo que le quedaba de existencia, arrepintiéndose entre lágrimas de haber querido oír lo que no debió haber oído nunca, el rosario de las ánimas. Al padre don Gabriel Denia toda la ciudad lo veía con temeroso respeto, y él seguía afable y silencioso, derramando la ternura de su corazón.